Bueno, pues Bueno, nada más ya para estuvo la ajustarnos, corte. para sentarnos cómodamente, tomar un poquito de café. Pero bueno, ya decías, querida Azul. Vamos a escuchar Ya lo habíamos que- comentado lo de Pablo Iglesias, ¿no? Y Podemos. Pero bueno, vale la Sí, pena nada pero más decir es quién que- es Pablo Iglesias, líder de a ver, Podemos, sí, ¿no? De contextualicemos esta eso, agrupación exacto. española progresista. Él ya fue vicepresidente del gobierno español. Surgió como un movimiento ciudadano, Unidos Podemos, y bueno, pues ahora están sufriendo una embestida. Incluso a Pablo Iglesias en su momento le hicieron un montaje, ¿no? De que supuestamente estaba recibiendo dinero de Venezuela y bueno, pues Le han hecho ha vivido varios, de hecho. situaciones similares a las que se Y- practican en México. Y entonces por eso también se ha especializado en el estudio de lo que hay detrás de los medios de comunicación, de su relación con el poder, y tiene de hecho un programa que es muy bueno, que está en plataformas digitales, que se llama La Base, que se dedica a eso, a analizar coyunturas políticas en función también de cómo se relacionan con todo este andamiaje de manipulación mediática y con esas complicidades de las que ahora hablamos. Entonces el presidente dice, pudimos hablar de lo que pasa con los medios de comunicación allá, en otros países también, en donde pues suceden muchas cosas. O sea, esta complicidad lo que genera es, por un lado, que se puedan mantener ciertos privilegios, pero también va generando cultura, también va generando manipulación que produce campañas de odio y que produce de pronto violencia, como una anécdota que contaba en Perú, ahora a propósito de lo que está sucediendo de las manifestaciones. Están dando manifestaciones muy fuertes en Perú, que por cierto están siendo reprimidas, ahora lo vamos a ver, y que en medio de una de estas, alguna señora aventando huevos, ¿no? Como lo que recordamos que también le hicieron en su momento a Pedro Castillo. Vamos a ver rápidamente justamente cómo hace todo este hilaje el presidente a propósito de esa conversación con Pablo Iglesias. Llegan a ser decisivos y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados, al grado de ir manipulando hasta lograr actitudes como las que les conté de la señora de Perú, y aquí y en todos lados. Hay lugares donde la derecha tiene el control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública. O sea que el control es completo de los medios. Y es Goebbels, con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y aquí en la Ciudad de México se padece, como aquí se concentran la mayor parte de los medios, lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios. Por eso es muy importante la revolución de las conciencias. Informar, 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 informar. Y la ciudad era una vanguardia en lo político. La gente. Pues resulta que ahora lo contrario. Oigan, ¿y por qué votaron por Cuadri? ¿Qué les está pasando? ¿Cómo se explica uno eso? Los medios. Y es que dice, en colonias populares de Coyoacán votaron por Cuadri. Y claro que sí afectó el bombardeo mediático en 2021. Y bueno, pues sí es una caja de resonancia, ¿no? Lo que sucede en la capital del país. Se concentran estos llamados medios nacionales, que también ha hecho esta distinción. López Obrador dice, muchos de estos se venden como medios nacionales, pero realmente solo repercuten en el Valle de México. No tienen un alcance. Sí las televisoras, ¿no? Sí
pues estamos hablando de las comerciales que tienen la capacidad de llegar prácticamente a toda la República Mexicana, pero no ciertos medios, ¿no? Incluso los que nosotros mencionamos algunos, Milenio, por ejemplo, por poner nada más uno. Este tiene su propia edición para la Ciudad de México y tiene una distinta para Monterrey, otra para Guadalajara, lo mismo Reforma, es El Norte. Aunque bueno, la agenda es prácticamente la misma, pero en efecto no tienen la capacidad de llegar a toda la población. La mañanera sí, por ejemplo, y por eso les pesa tanto, por eso les duele tanto la mañanera, porque sí ha venido a generar una vía de información directa, o sea, un vínculo. Por eso, por ejemplo, ahora nos están viendo muchas personas en YouTube, ¿no? Sí. Y los saludamos. A las cuales saludamos. A la audiencia de YouTube. Con mucho gusto y con mucho agradecimiento que estén aquí, porque creo que uno de los mensajes de hoy del presidente que a mí se me clavaron es lo que le queda en función de todo un descrédito que ha venido construyendo por mérito propio la oposición. Lo que ahorita le queda es el control de medios de comunicación, y es por eso que se vuelve tan importante la información, la pluralidad de la información, pero y la verificación de esta información, que aquí son dos cosas. O sea, no nada más estamos hablando de que haya una pluralidad en posiciones políticas, que desde luego nosotros aquí hemos desde el principio sido muy claros con cuál es nuestra posición política y nuestra ideología, pero más allá de, o sea, más allá de, es que esa ideología está relacionada con la verdad y con la honestidad. Esa es parte fundamental de esta ideología. Entonces, ese es el esfuerzo que se hace en un espacio como este, y ese es el esfuerzo con el que le da sentido también a la conferencia matutina. Es lo que defiende el presidente y que está relacionado justamente con la posibilidad de que haya o no haya una revolución de las conciencias. Lo plantea en función del ejemplo de la Ciudad de México, porque si bien dice, ha cambiado mucho y ha habido una mucho mayor concientización en la sociedad en general, el ejemplo de la Ciudad de México y cómo pasó de ser una ciudad de vanguardia, de izquierda, a una ciudad que se ha venido derechizando en su clase media, es un ejemplo de cómo sí los medios corporativos y su manipulación y mucho su tergiversación y sus mentiras pueden llegar a manipular, y por eso es importante que mantengamos el esfuerzo de tener una información verificada, honesta y continua, además, ¿no? Sí, y reiterar este mensaje: aquí no hay falsas neutralidades, no hay baños de pureza, de supuesta imparcialidad, porque algunos dicen, yo sí soy bien objetivo, y es tunda, ¿no? Es una tundiza en contra de López Obrador, en contra de la 4T, de Morena, y es alabanzas a Claudio X González, a Marco Cortés, a Zambrano, a Calderón, a Peña Nieto, incluso le dicen, Lord Peña, te extrañamos. Entonces, pues fuera máscaras, ¿no? No hay falsas neutralidades. Lo que también nos importa mucho, y lo dijiste con mucha claridad, estimado Azul, es la verdad. La información, qué es lo que está realmente sucediendo y qué elementos tenemos para sostener una cosa u otra. Pero hay que argumentar, no es nada más a partir del odio, no hay que estigmatizar sin elementos, no hay que decir, es que porque me cae mal, ¿no? O sea, no es un asunto estomacal, visceral, sino es un asunto de racionalidad, y están adoleciendo de esa racionalidad, y por eso pues hay desesperación, hay hasta sabotajes. Y cómo opera la oligarquía en otras partes está el ejemplo de Pedro Castillo, que incluso el presidente ha comentado que pues, algunas personas que no podían concebir que un campesino los gobernara, nada más pasaba cerca a Pedro Castillo y se tapaban la nariz, ¿no? Así es. Y tenemos un episodio de lo que sucedía con Pedro Castillo. Bueno, sucede allá en Perú. Ahí es... Entiendo que le aventaron un huevo, ¿verdad? Le aventaron un huevo, exacto. Que es una situación que ocurrió en diversas ocasiones y que es una muestra
pues de toda esta construcción de repudio que está asociada al clasismo y al racismo profundo que hay en Perú, pero que se fue alimentando. Y si tú ves los medios de comunicación allá, pues te explicas mucho cómo en ningún momento este tipo de cosas se condenaban y además se alimentaban a partir de lo que representaba Pedro Castillo, esta figura popular, ¿no? Y que es una cosa que de pronto vemos, lo vemos consistentemente aquí, lo vemos en la marcha del INE no se toca, ¿no? Este tipo de expresiones, pues que hablan de toda una cultura que tiene introyectado también el clasismo y el racismo y que está asociada con un proyecto que lo que busca es mantener privilegios, no hay otra forma de decirlo. Y creo que es importante que ilustremos esto de lo que hablamos, ¿no? De cómo hay cosas, bueno, todo el tiempo lo estamos comentando, pero hay un ejemplo muy claro que hoy planteó el presidente cuando hace la pregunta: ¿quiénes de los medios en este momento están, por ejemplo, consignando lo que está pasando en Perú, estas represiones? Que además luego los mismos medios que luego se precian de ser defensores de derechos humanos, como el Universal, ¿no? No lo consignan. No consignan tampoco, y ahora que lo chequé, tiene toda la razón. Ni ayer ni hoy la mayor parte de los medios de la prensa que tenemos aquí las portadas consignaron los avances en la investigación del caso del atentado del periodista Ciro Gómez Leiva. Si vemos, por ejemplo, veamos el ejemplo del Reforma. El día de hoy simplemente no lo tiene, ni una cosa ni la otra, ni la represión en Perú, que además siguen las movilizaciones, y tampoco tiene el tema de la nueva detención del día de ayer, en donde ya aprendieron al autor tirador material, al tirador, exacto, que es el que iba de copiloto en la moto. Nada de esto en el Reforma del día de hoy. Del día de ayer tampoco, a pesar de que antier fue la conferencia en donde se mostró todo el operativo y todos los resultados y fue la primera, digamos, el primer gran avance en la investigación, ¿no? Con los 11 detenidos. Tenemos el Reforma del día de ayer, ahí está, mira. Ahí está su portada en primera plana, da alianza al PAN, mano para 2024, reclama Canadá en energía, AMLO ofrece diálogo con iniciativa privada y pide a Estados Unidos, o sea, cualquier otra cosa, por supuesto, lo del metro que había sucedido, el último de los incidentes, antes de que se tomara la decisión de que fuera la Guardia Nacional, ahí lo tiene el Reforma, nada del operativo de Ciro Gómez Leiva. Ahora, vámonos al momento en el que esto ocurrió. El 15 de diciembre es el atentado contra Ciro en la noche. El 16 de diciembre no dijo nada el Reforma sobre que esto había ocurrido. Otros medios sí, hay que decirlo, ¿no? Milenio, por ejemplo, sí lo tuvo, el Excelsior también lo tuvo, pero el 17, que es el que estamos viendo en este momento, vemos, ataca AMLO a la prensa aún después del atentado. Es decir, el ataque a un periodista, eso no le importa al Reforma, lo que le importó es a partir de que se pudiera construir esta narrativa de que estaba involucrado el presidente con el atentado, por el debate que tiene. Sí, así de clarito. Le han dado vuelo a esta versión, que por cierto también Loret y Broso acaban de sacar un nuevo episodio en donde dicen que la responsabilidad política del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva es del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tendría que ver? Y por eso es importante, por eso están omitiendo la información, por eso no están diciendo qué está sucediendo, porque ahora lo que sabemos es que es una célula criminal que fue contratada. Seguramente en los próximos días sabremos quién es o quién contrató a esa célula criminal, pero cuando sepamos la verdad estaremos ante pues un nuevo montaje de la oposición. ¿En qué sentido lo digo? Que quisieron culpar al presidente. Sabremos que no tiene nada que ver con una decisión de López Obrador, y por eso ahora van a empezar a omitir ya los resultados de la indagatoria. Cuando se trataba de sentenciar y decir que todo esto se provocaba porque López Obrador criticaba a la prensa y sobre todo a los comunicadores del viejo régimen, que porque López Obrador asusaba a otros para que se atentara en contra de su vida, ahí sí, al unísono, insisto, el propio Loret y Broso lo han hecho, han sido muy responsables.
apuntando hacia Palacio Nacional. ¿Qué tendría que ver en todo este asunto el presidente? Y por eso van a omitir ya la verdad, porque no les conviene. Se cae su argumentación, se cae todo lo que han dicho. Así que por eso el presidente dice, pues no está ahí. Y en el caso rápidamente de Perú, pues en efecto, estamos viendo una masacre, ¿no? En acciones deliberadas en contra de la población civil. Y eso sí, los medios aquí en México estaban muy ocupados cuando se trataba de quitar a Pedro Castillo. Decían, ya, eso es nota, ¿no? Ya se resolvió el problema, ya quitaron a ese socialista y la oligarquía va a retomar el mando. Pero no están diciendo nada de la violencia, de esta situación de zozobra que se está viviendo, de esa inestabilidad peruana, ¿no? Sí, que ya cobró la vida de 49 personas en medio de estas represiones en las manifestaciones allá en Perú. Nada más recordar que lo que están pidiendo las manifestaciones pues es que se adelanten las elecciones porque no reconocen este gobierno, que haya una constituyente para modificar la Constitución. Ahí tenemos el saldo de estas manifestaciones: 48 muertos, un policía, 47 ciudadanos, 41 asesinatos de ciudadanos por disparos de la policía y del ejército y 600 heridos que nadie está consignando. Tenemos imagen, ¿no?, de estos días, de lo que ha pasado en los últimos días allá en Perú. A ver si nos lo pueden poner para nada más tener pues este testimonio. Sí. Antes de irnos a corte. Bueno, pues aquí vemos cómo hay una agrupación, ¿no?, policíaca de Perú atentando en contra de la población que se manifiesta de forma pacífica. Entonces no hay tranquilidad, no se resolvió nada. Debe haber democracia, respeto a las leyes, a las instituciones. Y bueno, pues aunque muchos espacios no estén viendo esto que sucede en Perú, nosotros estaremos dando cuenta puntual. Y vean, ¿no? Fíjate, es tan grave esta situación, esta crisis que hay en el Perú en este momento, que hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía en contra de Dina Boluarte y varios ministros y exministros por este tema. Los acusan de genocidio. Y ahora también el Parlamento, el Congreso, que fue el que la puso, ahora también está abriendo una investigación por estos mismos hechos. Es decir, es tremendo lo que está ocurriendo en Perú. Efectivamente no se está consignando, salvo por la jornada que diario vemos que lo trae en sus primeras planas. El presidente López Obrador dijo que estará en América del Sur, ¿no?, en Chile, a propósito del aniversario luctuoso de Salvador Allende. De los 50 años del golpe de Estado que se van a... Este año se conmemoran. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, hasta septiembre. Entonces todavía falta. También le preguntaron cuál sería la postura y sobre todo cuándo habría una reunión con el presidente de Colombia respecto a cambiar el paradigma en lo que hace a cómo resolver el problema del narcotráfico, ¿no? Sí, y que le hizo una invitación y entonces ya el presidente explicó, bueno, sí, tengo varios pendientes, varias invitaciones ahí y quiero hacer más bien, o sea, no nada más esta visita a Chile, sino pues una gira en los distintos países que tengo pendiente, porque también comenta, 4 veces ha viajado a Estados Unidos, una a Centroamérica, ahora falta ir a Latinoamérica. Vamos a ver. Acerca de lo del presidente Gustavo Petro, nos ha invitado. Estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur, que tenemos pendiente, porque ya he viajado mucho. He estado 4 veces en Estados Unidos. Una vez estuve en la ONU y 3 en la Casa Blanca. 1 con el presidente Trump y 2 con el presidente Biden. O sea, 4 visitas. Y luego en Centroamérica. Estuve en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice y en Cuba. Y hasta ahí. Entonces me falta el cono sur, me falta el sur, falta Colombia, tengo que ir a Argentina, tengo que ir a Brasil, pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula, que ahora pues está ocupado, pero quedó en venir. Y Chile, que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre, que es el 50 aniversario del asesinato
del presidente Allende. Entonces, a lo mejor voy a aprovechar para, sí, estar ahí, una visita que incluya varios países. Y en temas políticos nacionales, nos pues está le habían hecho ya la ley del hielo a Alito, Marco Cortés, Zambrano, porque apoyó el PRI, hay que recordar, la extensión de la presencia militar en las calles. Y bueno, pues dijeron, si Alito apoya, nosotros ya nada con Alito, no es confiable. Y ahora resulta que como él está trincherado como presidente del PRI, o sea, no suelta el balón, no suelta este juguete, que además el PRI se está haciendo cada vez más pequeño, allá ellos. Pero como es lo que hay, ahora resulta que Alito pues está anunciando que el PRI tiene mano para definir a las candidaturas del Estado de México y de Coahuila. Entonces, antes Marco Cortés me llamó la atención particularmente el presidente del PAN, porque antes Marco Cortés ya le daba la vuelta, no quería ni saludar a Alito, o sea, como en la secundaria, ¿no? Le hacía la ley del hielo y lo evitaba. Y ahora Marco Cortés le aplaudía a Alito, casi se le sangran las manos, ¿no? De tanto aplaudirle. Sí, a Marco Cortés, a Zambrano no lo vimos tan contento, porque quedó fuera el PRD de toda decisión. Pero sí, efectivamente, le dan los dos bastiones con posibilidad de que ahí haga algo el PRI y a cambio, pues la presidencial del 24 se la dan al PAN. Vamos a ver este momento en el que lo anuncian y pues algunos más felices que otros. Sea el Partido Acción Nacional el que sigle la candidata o candidato que habrá de abanderar la coalición para la elección presidencial y la elección de la jefatura de gobierno en el 2024. Así lo reitera el PRI y así lo reiteramos todos. Tenemos la certeza de que será el mejor perfil, como bien se ha dicho aquí, como bien lo señaló el dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Oye, ¿pero qué le van a dar al PRD, a Pues Zambrano, sí, si todos los se anda periodistas ahí como- caben? Hoy caben en un Starbucks, todos los militantes del PRD. Entonces, ¿qué les va a tocar, por favor? O sea, ¿qué candidatura podrían definir? Pues nada. La verdad es que, o sea, son una mentira. Desde que López Obrador se salió del PRD, muchos dijimos, si se sale, les va a dejar un cascarón, se va a llevar toda la fuerza. Algunos decían, no, sobre todo los chuchos, no, que se vaya López Obrador, que haga su partido, el PRD funciona en sí mismo. Pues ya vimos que no tiene nada de fuerza. Ya vimos que no, y bueno, y le preguntaron al presidente esta mañana pues sobre este tema, y la verdad es que reitera cosas que ella ha dicho. Por un lado, pues que están en todo su derecho de armar sus alianzas como sea, y que además pues ya es evidente algo que siempre se ha sabido, que es este amaciato, ¿no? Entre el PRI, el PAN, y que más tarde también se unió el PRD, eso está clarísimo. Y también habló de pues qué es lo que los mueve. Vamos a ver. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros pues queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo sea el pueblo de México, que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público,